Un spray permite identificar de dónde procede un objeto robado o en qué lugar actuó un ladrón. Se trata de un líquido invisible que deja una marca de ADN sintético al ser rociado. Cuando la policía recupera un botín, comprueba con luz ultravioleta si hay restos del pulverizador. Este sistema, pionero en España, ya está siendo probado por la policía local de Girona en colaboración con los Mossos d'Esquadra. Vamos a observar un rato más. Acaban de detectar la presencia de un ladrón en este concesionario de coches. ¡Atención! ¡Intruso! Las cámaras de seguridad lo graban en plena acción. Desde la central de alarmas le siguen en su huida. Lo que no sabe el caco es que acaba de ser rociado con un spray. Este establecimiento ha instalado un revolucionario sistema de seguridad. Se trata de esto, un aerosol colocado en la puerta principal. Si detecta a un ladrón, le rocía así. Esto es un simulacro. La policía local da el alto al sospechoso. Al utilizar la luz ultravioleta descubre que se encuentra ante el ladrón. Están seguros de que es él porque el spray tiene una composición única. Dura sobre la piel 3 semanas. Cada spray es exclusivo de cada instalación, no se puede mezclar con otros clientes, si no, no habría forma de después localizarlo. Gracias al spray, el ladrón también ha dejado en el concesionario sus pisadas y sus huellas dactilares. El taller incorpora también otra innovadora medida antirrobo. Todos sus objetos han sido marcados así. Aplicando este producto, identifican al propietario del objeto en cuestión. Un sistema de marcaje muy útil para los robos de cobre. Vean cómo la policía descubre con la luz que las piezas son robadas. El producto perdura 20 años. Con la ayuda de este escáner, el agente logra saber a qué empresa pertenecen. La técnica del ADN sintético ya se aplica en el Reino Unido.